Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Génesis, el principio. Mensaje número 4. El comienzo de la restauración de la tierra. Génesis capítulo 1, versículos 2 hasta el 8. Este es el cuarto mensaje ya. Cuando comenzamos a abordar el libro de Génesis, el primer mensaje, nosotros hablamos que Dios creó el tiempo. Cuando Él comenzó su creación del universo, Él comenzó el tiempo. Mostramos también a los hermanos que Génesis significa el principio, y el principio del tiempo, el comienzo del tiempo. Si hay un comienzo del tiempo, entonces hay una pregunta: ¿qué había antes del tiempo? Entonces nosotros aclaramos que Dios, antes de la creación de Dios, Él estaba el mismo Dios, autoexistente, nadie lo creó. Él es un Dios que vivía en la eternidad y Él habitaba en la eternidad. Entonces Dios resolvió crear, y para crear Él entonces comenzó el tiempo. Y el tiempo existe ¿para qué? Esa es la segunda pregunta. El tiempo existe. Nosotros vimos todo un mensaje con relación a esto, de que el tiempo existe para hacer la voluntad de Dios. Esto está en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Y la voluntad de Dios es hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Y para ser Cristo la cabeza significa todas las cosas tienen que estar sujetas a Cristo, bajo su dominio, bajo su gobierno. Y si existe el comienzo del tiempo, también debe existir el final del tiempo. Ahí nosotros mostramos para ustedes que cuando la voluntad de Dios sea ejecutada, esto quiere decir cuando Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, cuando todas las cosas estén sujetas a Él, toda la desobediencia, toda insumisión serán borradas de este universo. Entonces Cristo entonces entregará el reino al Padre, y el Padre entonces reinará para siempre. Entonces, en el momento de la entrega del reino a Dios, se termina el tiempo, porque la voluntad ya habrá sido hecha. Y ahí nosotros vimos el segundo mensaje. Dios entonces creó no solamente el tiempo, sino que Él también colocó su creación en el espacio. El espacio es todo este universo cósmico, que es esta inmensidad del universo, el cosmos en que nosotros vivimos. Y Dios llamó de este universo, lo llamó como cielo. Pero Dios destaca, de entre todo el universo que Él lo llama como cielos, Él destaca un planeta que es la Tierra, porque la Tierra es importante para hacer su voluntad, así como el tiempo es para hacer la voluntad de Dios, que es encabezar a Cristo sobre todas las cosas. Así también el espacio es para ejecutar esta misma voluntad del Señor. Entonces los cielos son para la tierra, para que la tierra pueda existir.
la tierra pueda afirmarse en el universo. Entonces, los cielos son para la tierra y la tierra es para el hombre. Y el hombre es para hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios creó el espíritu del hombre. El hombre fue creado diferente de toda la creación. Dios creó al hombre con un soplo. El soplo del Dios omnipotente hizo al hombre que se torne un ser viviente. Y este soplo hizo el espíritu del hombre y el hombre comenzó a ser un alma viviente. Lo único que el hombre tiene para vivir dentro del espacio y dentro del tiempo creado por Dios es nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo fue creado, formado del polvo de la tierra. Fue formado de materia que tiene masa, que necesita del tiempo y del espacio para existir. Sin embargo, nuestro verdadero ser interior no es solamente el cuerpo físico. Nosotros tenemos el espíritu humano, que no es materia. Nosotros también tenemos el alma humana, que no es materia. Vinieron a través del soplo de Dios. Entonces, el hombre que fue formado por el soplo de Dios, este hombre fue creado para hacer la voluntad de Dios. Y en el tercer mensaje nosotros vimos que, infelizmente, en el versículo 2 de Génesis 1, nosotros pudimos ver que la expresión "y la tierra estaba desordenada y vacía", o estaba desordenada y vacía, nosotros podemos percibir que sucedió algo infeliz en este universo, porque Dios creó los cielos y la tierra en orden, en excelente orden. No iba a crear la tierra para que se torne un caos, ni vacía. Entonces, algo sucedió en este universo. Ahí en el tercer mensaje, nosotros vimos la rebelión de Satanás, que Dios había creado un ser angelical para gobernar sobre una buena parte de los ángeles. Él fue llamado como estrella de la mañana. Por eso nosotros lo llamamos Lucifer, que es latín estrella de la mañana. Él también era llamado el hijo del alba. Esto quiere decir, él debe haber sido uno de los primeros que Dios había creado, un ángel con el estatus de un príncipe, de un rey, para liderar sobre los ángeles. Sin embargo, él fue creado de una manera bella. Él estaba lleno de sabiduría, de hermosura, de belleza. Y él fue creado como el sello de la perfección. Pero un día la iniquidad entró en su corazón. ¿Por qué? Porque él era tan perfecto, tan capaz, tan sabio y tan bello. Un día él se ensoberbeció, se enalteció queriendo ser igual a Dios. Él hizo negocios, comercios entre los ángeles para obtener más apoyo para su ambición de subir y subir de posición hasta llegar a ser igual a Dios. Y Dios no podía tolerarlo, esta rebelión terminó dañando el universo y también influenció a las criaturas que habían sobre la tierra antes de que Dios crease a Adán. Y Dios tuvo que juzgar la tierra con las aguas de la muerte, y había tinieblas sobre la faz del abismo, de los mares, aquí en la tierra. Entonces no había más vida. Y con esta rebelión, nosotros también vimos que su impresión digital, su ADN, su firma, está en todas las cosas negativas de este universo. En todos los registros de la historia bíblica, nosotros podemos ver
que Él está detrás de los homicidios, Él está detrás de todas las rebeliones, Él está detrás de toda oposición hecha en contra de la ejecución de la voluntad de Dios. Por tanto, Él es llamado de Satanás, el adversario de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque después aún nosotros vamos a explicar más tarde que el hombre fue creado, pero infelizmente el hombre también fue contaminado. Hubo también una caída del hombre, y en la caída del hombre, el hombre participa, y la naturaleza pecaminosa y rebelde de Satanás. Y nosotros no estamos libres de este orgullo, de esta soberbia, de esta lucha por ser el primero, para tener la primacía, para tener fama, ambición. No estamos libres de esto. Por tanto, el mensaje 3 fue una gran vacuna para que todos nosotros seamos protegidos del mismo veneno que aún está en nuestro viejo hombre. Esto ocurrió en la historia de la iglesia y también puede ocurrir en nuestros días. Por tanto, Dios quiso abrir este asunto en medio nuestro para que estemos precavidos. Nosotros no estamos libres de la rebelión, de la insatisfacción, también tener ambición de subir de posición, querer ser el primero, querer ser aquel que manda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios, Dios dijo a sus discípulos que en el mundo funciona que los mayorales, los gobernantes que poseen autoridad, gobiernen sobre los pueblos. Pero no es así entre vosotros. Jesús dijo a sus discípulos que en la iglesia es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Aquí, hermanos, no hay búsqueda por posición. Aquí nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entre miembros del cuerpo de Cristo no hay disputa, no hay competencia, no hay celos, no hay envidias, no hay lucha por la posición. Gracias a Dios, nosotros aquí nos amamos unos a los otros, nos apoyamos, ayudamos unos a los otros, edificándonos mutuamente, amándonos fraternalmente y ardientemente, y esto para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, nosotros tenemos que estar precavidos siempre, andando en el Espíritu, para nunca permitir que estas cosas de nuestra carne puedan un día emergir y dañe la obra de Dios en la iglesia. Por tanto, estos son los mensajes hablados anteriormente. Entonces, voy a comenzar aquí mostrándoles a ustedes. Satanás entonces dañó a la creación original de Dios. La creación original de Dios está registrada en Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el registro de la creación original de Dios. Y yo también aclaré que el verbo usado para crear en la creación original de Dios, el verbo crear, creó Dios, en hebreo es bara. Bara es en hebraico la palabra creada, para crear. Crear a partir de la nada. Dios no necesitó de una materia prima para Él hacer la creación original. Él simplemente creó de la nada. De las cosas que no existían, pasaron a existir a través de su creación, que es usado el verbo bara. Y Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, como la tierra, algunas cosas eran la restauración de aquello que fue dañado, entonces no son todos los ítems
vuelven a hacer crear de la nada. Entonces voy a explicar ya aquí en el capítulo 2 de Génesis, versículo 4, ¿cómo nos dice aquí? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Entonces esta es la creación original. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Crear de la nada, crear a partir de la nada, crear vara. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Esta segunda expresión, crear, es asa. A-S-A-H. Entonces no es más vara. La segunda palabra, el segundo verbo crear, tal es así que en nuestra... En el versículo 3, él usa como creador fisera. Entonces, este último verbo, crear, no es vara, no es crear de la nada. Por tanto, esto que vamos a leer en lo que Dios creó en los 6 días de la creación y en el séptimo él descansó, él hizo crear. No, muchas cosas no son vara. Por ejemplo, cuando él creó al hombre, usó la palabra vara nuevamente, porque por el hombre no existía. Entonces, todo aquello que no existía lo trajo a la existencia a partir de la nada. Él usa entonces el verbo vara, ¿está bien? Entonces, esto espero que ustedes hagan esta distinción. Conforme vimos que la palabra hebraica vara es usada para crear de la nada, traer a la existencia lo que no existía, y la palabra asa es usada para hacer algo a partir de una sustancia ya existente. Esto nos muestra que Dios creó de la nada los cielos y la tierra, conforme a lo que es descrito en Génesis 1, versículo 1, o sea, la creación original de Dios. Y después de esto, Dios restauró a la tierra y creó al hombre. Cuando Él creó al hombre, es vara nuevamente. Entonces, para restaurar la tierra que estaba desordenada y vacía, porque el versículo 2 dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba en una situación lamentable, caótica, vacía. Había tinieblas sobre toda la superficie de las aguas de la tierra, hermanos. Pero cuando usted lee, el Espíritu se movía sobre las aguas, esto te da aliento, porque la presencia del Espíritu indica la intención de Dios de nuevamente restaurar algo para su propia voluntad. Entonces, como yo dije, el tiempo es para hacer su voluntad, el espacio es para hacer su voluntad, el hombre creado es para hacer su propia voluntad, pero el hombre, Dios desea crear y colocarlo en la tierra, pero la tierra se tornó vacía y desordenada por la rebelión. Dios entonces colocó su espíritu para moverse sobre las aguas. Esta palabra se movía, es como usted puede entenderlo, como cuando una gallina coloca sus hijos bajo sus alas, sus pollitos bajo sus alas. Usted puede decir que la gallina estaba calentando, cuidando con cariño sus pollitos. Es en este sentido esta palabra. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas con cariño, calentando, porque Dios deseaba restaurar esta tierra para hacer la voluntad de Dios. ¿Está bien? Entonces, la presencia de Dios
del Espíritu de Dios sobre las aguas del juicio revela la intención de Dios en restaurar la tierra, pues Dios no abandonó su intención original, su propósito original de crear al hombre en la tierra y por medio del hombre sujetar todas las cosas a Cristo, su Hijo. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios ejecuta con gran poder de Dios la orden del Padre por medio de su palabra. Hermanos, gracias a Dios, parece que nosotros estamos contando una historia de los tiempos antiguos, lejos de nosotros. Pero queridos hermanos, yo quiero decirles a ustedes, su corazón es la tierra, que Dios quiere cultivar la semilla de la vida, la semilla del reino, y hacer que esta semilla crezca en usted. Entonces, en esta mañana, el Espíritu se mueve sobre usted. El Espíritu de Dios está moviéndose sobre su corazón. Él calienta su corazón. Su corazón tal vez esté tibio. Su corazón tal vez frío con relación a la voluntad de Dios. Su corazón más vuelto a sus negocios, más vuelto a sus planes como un proyecto humano. Está lejos de las cosas de Dios. Dios, en esta mañana, con su Espíritu de Dios, Él quiere moverse sobre su corazón y restaurar su corazón. ¿Qué tal? Dios quiere restaurar su corazón y mi corazón. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Todo Él hace para hacer la voluntad de Dios. ¿Está bien? Entonces, hermanos, vamos a tener que nuevamente volver a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Todo lo que sucede aquí en el universo hecho por Dios tiene como meta hacer la voluntad de Dios. Dios, Él tiene una voluntad. Esta voluntad es soberana. Ustedes están en la inmersión de hoy. Esta voluntad es soberana, inmutable. Dios es testarudo. Él va a hacer suceder lo que Él desea, o sea, su voluntad. Entonces, aquí vamos a Efesios 1 nuevamente. Versículo 5 dice así: en amor, habiéndonos predestinado para la filiación por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir, yo quiero destacar aquí que Dios hace todo conforme su buen placer, el buen placer de su voluntad. ¿Qué es beneplácito? La palabra beneplácito usted puede buscar en el diccionario, pero no traduce tan bien exactamente lo que la Biblia quiere decir. El beneplácito de la voluntad de Dios es simplemente aquello que le da placer, es el deseo de su corazón, lo que Él desea hacer, lo que Él más quiere hacer, su aspiración, su anhelo, su corazón anhela eso. De tanto el anhelarlo, se torna su voluntad. ¿Se pudo entender? Entonces, el beneplácito de su voluntad es un anhelo, el deseo ardiente de su corazón. Él va a hacer suceder eso. Ahí en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, hasta el misterio de la voluntad de Dios es según el beneplácito que Él se había propuesto en Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es este beneplácito? Es el deseo ardiente de su corazón. Él ama, Él aspira. Entonces,
y ahí esto se torna su voluntad. Entonces, ¿qué es su voluntad? Versículo 9 lo describe. De reunir en él, en Cristo, en la dispensación de la plenitud de los tiempos. Esto es, todo el tiempo se consume para esto. Dios creó el tiempo, tiene el comienzo del tiempo y va a tener el fin del tiempo. Todo el tiempo se gasta para que Dios satisfaga el deseo de su corazón, que es su voluntad. Y Dios va a hacer esto. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? Es de encabezar a Cristo, colocar a Cristo como la cabeza sobre todas las cosas. Aquí dice, tanto las de los cielos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo será la cabeza sobre todo lo que Dios creó. Él va a heredar todas las cosas. Hebreos 1, ¿qué dice? ¿Ustedes recuerdan o no? Vamos a verlo. Si no recuerda, vamos a abrir la Biblia. Hebreos capítulo 1. Versículo 2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El universo existe, fue creado para esto, para que Cristo, el Hijo de Dios, sea heredero de todas las cosas. Entonces, esta es la voluntad de Dios y Él va a hacer suceder esta voluntad. Y hoy nosotros, como la iglesia, vamos a cooperar con Dios para que esta voluntad sea ejecutada. ¿Es verdad? Entonces, usted y yo existimos para esto. Entonces, si su corazón aún no está vuelto a la voluntad de Dios, hoy el Espíritu de Dios quiere calentar su corazón, conquistar su corazón, para restaurar su corazón, para que usted, junto con nosotros, sea alineado para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tal? Usted vino esta mañana aquí, o quien nos está oyendo, millares que están accediendo a esta palabra. Yo le digo a todos, Dios quiere alinear a cada corazón de estos que están oyéndonos con el Espíritu de Dios, para que todos nosotros consagremos nuestra vida para Él, para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es que Cristo encabece sobre todas las cosas, pero primeramente encabece sobre mi vida y sobre su vida. Que Cristo sea realmente el Señor de mi vida, domine sobre mí, gobierne sobre mi mente, emoción y voluntad. Todo mi corazón sea vuelto para hacer la voluntad de Dios. Es esto lo que Él quiere hacer. Entonces, hermanos, Dios no hace nada que no sea para este propósito. ¿Ustedes sabían esto? Entonces, acompañe conmigo. Efesios capítulo 1, versículo 11. Tal vez usted haya pasado de largo este versículo, por encima. Así dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito, que es la voluntad, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ustedes entienden? Dios no hace nada que no sea con esta finalidad. Dios es obstinado, Él lo va a hacer, Él es testarudo. No hay nada que Él no haga que no esté encuadrado dentro de esto. Dios hace todo según el consejo de su voluntad. Por tanto, hermanos,
Jesús dijo a sus discípulos en la víspera de su martirio, en Juan capítulo 17, como él dice. Juan 17, versículo 7. Voy a leer al versículo 6 para que ustedes tengan el contexto. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, que eran los discípulos, que aquí solamente habían 11 discípulos, porque Judas el Iscariote, que lo había traicionado, salió de medio de ellos. Entonces, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyo eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora, presten atención, ahora han reconocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo lo que proviene de Dios, todo lo que proviene del Padre, es conforme al consejo, al deseo de su voluntad. ¿Entienden? Entonces Dios no hace nada que no sea, que no tenga la finalidad de hacer su voluntad, que su voluntad suceda. Entonces Dios hace todo para esto. Entonces, por eso, hermanos, en 1 Corintios 1, 24, acompañen conmigo en su Biblia, por favor. 1 Corintios 1, 1 a los Corintios capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, Él es ¿qué? Él es el poder de Dios y Él es la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios es el mismo, es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Entonces, para que Dios pueda crear todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, hermanos, Él precisó crear con mucha sabiduría. Por eso, hermanos, vamos a ver un poco Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Versículo 12, ¿qué nos dice? Yo aquí es el mismo Cristo. Yo aquí es el Hijo de Dios. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. La sabiduría de Dios, que es Cristo, está siempre andando juntamente con la prudencia. La sabiduría sin la prudencia no completa una ejecución. No sé si ustedes entienden. ¿La sabiduría es para qué? La sabiduría es usada para la creación, para crear. La creatividad viene de la sabiduría. Y usted crea con sabiduría, pero usted necesita ejecutar, ¿o no? Usted hace la creación, crea, usted necesita tornar a esta creación que se torne real, que sea realidad. Entonces usted crea y usted ejecuta. Usted crea con sabiduría, usted ejecuta con prudencia. La prudencia es usada, la cordura es usada para la ejecución. Cristo, no solamente la sabiduría de Dios, sino que esta sabiduría de Dios andan junto con la prudencia. Y la prudencia viene con conocimiento. Y hallo la ciencia de los consejos. Dios mismo es el consejero de él. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes recuerdan de Isaías 9:6? Él es ¿qué?
Vamos a leer. Isaías capítulo 9, versículo 6. 9:6. ¿Quién es nuestro Dios? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero. Él mismo es el consejero de él mismo. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, hermanos, Él es la sabiduría que andan junto con la prudencia y tiene conocimiento y también consejos. Está todo en Él. Entonces el Hijo es todo esto. Ahí, hermanos, cuando llegamos al versículo 30 en Proverbios 8, entonces yo estaba con Él, o sea, el Hijo estaba con Él en la creación del universo y yo era su arquitecto. Entonces, hermanos, Cristo era el arquitecto de Dios, es la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría es necesaria para crear y la prudencia para ejecutar hace parte de la gracia. Vamos a volver a Efesios 1, versículo 8. Yo estoy destacando algunos términos, algunas palabras de estos versículos que usted está leyendo siempre, pero no percibe. Aún Efesios capítulo 1, versículo 8. Yo creo que usted nunca percibió esto aquí. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, prudencia. ¿Ustedes entienden? La sabiduría y la prudencia andan juntas. La sabiduría para crear y la prudencia para ejecutar. Entonces, en la creación, Cristo fue el arquitecto del Padre, proponiendo todas las cosas conforme al deseo del Padre, que es su beneplácito. Se nota aquí que el hombre ya hacía parte del plan de Dios. Yo no leí. Vamos a volver ahí. Proverbios capítulo 8. Es interesante esto, que aquí alguien dice, el hombre fue creado por accidente. No, el hombre ya era algo que estaba dentro del beneplácito de Dios. Dios había planeado crear al hombre. Miren aquí, capítulo 8, versículo 30 de Proverbios. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era sus delicias de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí muestra en la eternidad la relación entre el Padre y el Hijo. Nosotros teníamos un concepto equivocado en el pasado. Nosotros habíamos hablado como un mensaje a los hermanos que Dios era solitario. Él necesitaba de la compañía del hombre, por eso creó al hombre. Puede ser correcto, pero Dios no era solitario. Aquí nos muestra, miren qué maravilla de relacionamiento que había entre el Padre y el Hijo. Aquí dice, y era su delicia de día en día. Quiere decir, el Hijo era las delicias del Padre, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ellos vivían felices, vivían en una alegría total. ¿Entienden? No es, pobrecito de Dios que él estaba solitario. No, Dios es completo, Él es perfecto en sí mismo. Pero Él, por su misericordia, Él quiso crear al hombre, para que el hombre pueda participar de esto. Miren, lo bienaventurado que nosotros somos. Dios estaba allá, tenía una relación perfecta, dentro del mismo Dios, dentro de la Trinidad. Pero Él resolvió crear al hombre para el hombre participar de esta relación maravillosa. Por eso el versículo 31 dice así: me regocijo en la parte habitable de su tierra. ¿Esta parte qué es? Es la tierra. Dios tenía que hacer que la tierra sea habitable. Y mis delicias son ¿con quién?
con los hijos de los hombres. Entonces, los hombres ya estaban dentro del proyecto que el Hijo hizo de acuerdo con el consejo del Padre, el consejo de la voluntad del Padre. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, nosotros no nacimos, no fuimos creados por accidente. Ya estábamos en el beneplácito de la voluntad del Padre. Señor Jesús. Entonces, Cristo también, aparte de todo, sabiduría y prudencia, Cristo es la misma palabra. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿qué nos dice? En el principio era el verbo. Yo voy a usar la palabra para que usted entienda mejor. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ¿quién es la palabra? La palabra es Cristo, es el Hijo. Entonces, el Hijo, aparte de ser la sabiduría de Dios, Él también es la palabra. Él es la palabra, y Él estaba en el principio con Dios. Entonces, Él es la misma palabra. ¿Por qué esto es tan importante, hermanos? Porque el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, listo para restaurar la tierra, Él solo va a entrar en acción cuando Dios mande con una palabra. Quiere decir esto, Él necesita de la voz de comando para que el Espíritu ejecute la obra de Dios con poder. Entonces, Cristo, podemos leer un poco más Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, acompáñenme por favor conmigo. ¿Quién entonces es el Hijo, que es la sabiduría, que es la palabra? ¿Quién es Él? Capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este es el Hijo. Él es la misma imagen del Dios invisible. Dios, nadie vio a Dios jamás, y nadie jamás es capaz de ver a Dios, porque la imagen de Él es el Hijo. La imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda la creación. Él fue el primero de toda la creación. Usted va a decir, ¿cómo fue esto? Él no fue creado antes de Adán. No fue creado. Pero cuando Él nació de María, concebida por el Espíritu Santo, nació como Jesús, usted va a decir, pero usted nació mucho tiempo después. Pero cuando Jesús murió y resucitó, en Hebreos capítulo 9, vamos a ver. Hebreos capítulo 9. Él se ofreció a Dios después que realizó la eterna redención. Aquí, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, quiere decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo entonces obtuvo la eterna redención, y porque si la sangre de los tores y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, aquí pocos entendieron. Cristo
Él realizó la eterna redención, muriendo en nuestro lugar, y Dios lo resucitó. Él se ofreció a Dios para este sacrificio, para que Dios pueda concretar su voluntad, para realizar entre nosotros. Y Él se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno. Esto pasó de largo por nosotros. ¿Qué es el Espíritu Eterno? El Espíritu Eterno está representado por aquellas argollas que están en el tabernáculo, aquellas argollas que usted tiene para cargar el arca de alianza. Era argollas para pasar un palo para que los levitas puedan cargar el arca de la alianza. Estas argollas representan al Espíritu Eterno. ¿Qué es el Espíritu Eterno? ¿Por qué las argollas representan al Espíritu Eterno? Porque las argollas no tienen comienzo ni fin. ¿Ustedes entienden? ¿Percibieron esto? Usted puede colocar en cualquier punto. Aquí el punto A y el punto B. Usted va a decir, ¿el punto B está antes del punto A o está después? Depende de la referencia. Él puede estar antes o después. Entonces, hermanos, es el efecto de la eternidad. Entonces, cuando Cristo murió, Él se tornó hombre, murió, vivió aquí en la tierra, murió y se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno. Toda su obra, incluyendo encarnación, muerte y resurrección, fueron colocados, lanzados hacia la eternidad. No entendieron nada, ¿no es así? ¿Por qué la Biblia en Apocalipsis dice que la sangre de Cristo, que fue muerto desde la fundación del mundo? ¿Cómo Cristo murió desde la fundación del mundo? Entonces, solo usted lo consigue entender por el Espíritu Eterno. Cuando Lucifer decía que Dios no entiende al hombre, Dios no entiende a la criatura, Dios es creador, Dios no tiene ojos de una criatura como nosotros los hombres, Dios no entiende los dolores de una criatura. Dios en verdad dice, usted es el que no sabe. Yo conozco la naturaleza humana. ¿Cómo Dios conocía la naturaleza humana antes de crear al hombre? Es cuando Cristo se ofreció por el Espíritu Eterno. Él colocó la humanidad, lanzó la humanidad en la eternidad. En la eternidad no hay comienzo ni fin. Entonces Dios ya conocía al hombre desde la eternidad pasada. ¿Ustedes entienden o no? Si no entendieron también, no tiene que preocuparse. Lo más importante, hermanos, es que Dios, Él es omnipotente, Él es omnisciente y omnipresente. Él conoce todas las cosas. Entonces, Cristo es antes de todas las cosas. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 3, como nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, todo este mundo visible tuvo como origen las cosas que no aparecen. Todo el origen vino por Dios. Dios es quien creó todas las cosas. Por tanto, hermanos, Dios lo creó ¿cómo? Dios creó con la palabra. Mire con qué simplicidad. Él no necesitó montar una fábrica para producir montañas, para producir valles, para producir lagos, para producir seres vivos. Él no necesita de ninguna fábrica. Dios, cuando Él quiere, Él habla. Cuando Él habla, las cosas comienzan a existir. Las cosas, por la palabra de Dios, es que fue hecho el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, Dios
constituyó a Cristo para ser heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, para que Cristo pueda encabezar sobre todas las cosas. Resumiendo, Dios creó el universo por medio de Cristo como la palabra de Dios y lo constituyó heredero de todas las cosas que creó. Esto quiere decir, todo fue creado para Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto está en Colosenses 1, que no terminé de leer. ¿Dónde está? Vamos a verlo. Colosenses capítulo 1. Yo no terminé de leer. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el punto que une el todo. Él es el punto de origen y Él es el punto de unión. Él nos une a todos como un todo. Muy bien, entonces, hermanos, dada esta pequeña introducción, nosotros podemos entrar al versículo 3. Génesis 1, versículo 3. Recuerden, el Espíritu se movía sobre las aguas, Dios desea restaurar la tierra. ¿Y qué sucedió? En el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, hermanos, Dios habló una palabra. Recuerden, Dios no hace nada que no sea conforme al consejo de su voluntad. Entonces Dios habló, y ¿quién es la palabra que salió de su boca? Es Cristo. ¿No es así? En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces Cristo, Él es la sabiduría de Dios que ayudó a Dios a proyectar todas las cosas. Él es el arquitecto de la sabiduría. Y ahora, hermanos, Él ejecuta con prudencia. ¿Cómo? La palabra salió de la boca de Dios. Haya luz. Y inmediatamente hubo luz. ¿Quién ejecutó? El Espíritu. El Espíritu de Dios ejecutó con gran poder, trajo la luz. Hermanos, la luz es esencial. ¿Cómo es importante que Dios mande con una palabra? Salmos 33. Vean un poco en Salmos 33. Oh Señor Jesús. Salmos 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hermanos, Dios, para ejecutar la obra, Él necesita hablar. Y su palabra no es una recomendación, una sugerencia, una sugestión. La palabra de Dios es una orden, es un comando. Entonces, Él habló, todo se hizo, Él ordenó y existió. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es siempre una orden. Por tanto, no piense que usted tiene tanta capacidad humana para ayudar a Dios. No, Dios es omnipotente. Dios hace las cosas complejas, trae a la existencia las cosas complejas por una sola palabra.
¿Quién es el hombre creyendo que puede ayudar a Dios? Hermanos, vamos a ser solamente un canal para que Dios pueda usarnos para hacer su voluntad. Vamos a vivir siempre, ¿saben? Con un corazón humilde. Nunca creyéndose como Lucifer, que es capaz, bonito, poderoso, que puede hacer muchas cosas para Dios. Dios no necesita su poder para hacer eso. Dios tiene su propia capacidad. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, lo primero para Dios restaurar la tierra fue la restauración de la luz. La luz es esencial para la generación, para engendrar vida y para mantener la vida. ¿Usted tiene este concepto correcto o no? Sin luz no hay vida. Con luz hay vida. Especialmente la luz del sol, que será creado en el cuarto día. Aún vamos a comentar sobre esto. Es la base para la existencia de prácticamente todas las formas de vida en la tierra. La luz provee energía esencial para procesos biológicos cruciales en las plantas, como la fotosíntesis y la producción de vitamina D en usted. ¿Sabía eso? En todos los animales. Sin la luz solar, su cuerpo no produce vitamina D. ¿Está bien? Y tantas otras cosas nosotros necesitamos de la luz solar. Por tanto, todas las cosas visibles tienen origen en las cosas invisibles, y Dios es luz. Ahora vamos a llevar de regreso al lado espiritual. Dios es luz. Primera de Juan capítulo 1. Vamos a ver esto. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hermanos, en Dios no hay ninguna tiniebla, porque Él es la misma luz. Y Dios es la luz y la luz. Si usted habitase con la luz, hermanos, usted ya habita en la eternidad. ¿Sabían esto? Porque si fuese capaz de viajar a la velocidad de la luz, usted ya estaría en la eternidad. ¿Sabían esto? Nadie que tenga materia, que tenga masa, es capaz de viajar a la velocidad de la luz, porque nosotros tenemos materia y la materia tiene inercia y no es posible aquel que tiene masa ande en la velocidad de la luz. Pero vamos a suponer que usted sea capaz de alcanzar la velocidad de la luz. Esto Einstein nos mostró al comienzo del siglo XX con su teoría de la relatividad. Él mostró que hasta nuestro tiempo, el tiempo tic-tac, tic-tac, para nosotros el tiempo es constante. Un segundo se puede contar. Y también el espacio es constante para nosotros. Si yo mido aquí con una cinta métrica, 1 metro es 1 metro, no se altera. Para mí el espacio es constante y el tiempo es constante. Pero Einstein nos probó que ni el tiempo ni el espacio son constantes. ¿Sabían esto? No son constantes. Depende con qué velocidad usted está viajando. Entonces, lo único en este universo que es constante es la velocidad de la luz. ¿Sabían esto o no? Lo único en este universo que es constante es la velocidad de la luz. ¿Y cuál es la velocidad de la luz? Aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Tic-tac. Ya la
luz ya viajó 300.000 kilómetros. Entonces, si usted es capaz de viajar a la velocidad de la luz, o si usted es capaz de llegar cerca de la velocidad de la luz, sus tic-tac no es más el tic-tac de aquí, su tiempo. Su tic-tac sería tic-tac. Demora más para que ocurra. ¿Usted ya sabe esto? Y si usted tiene un gemelo aquí en la Tierra y usted viaja a la velocidad de la luz, usted vuelve, usted va a estar más joven que él. El tiempo no pasa. ¿Usted entiende? No entiende nada, ¿no? Y el espacio también cambia con la velocidad de la luz. Entonces, hermanos, lo único que consigue vivir en la eternidad, que no tiene tiempo, no tiene ni noción de espacio, es quien está en la velocidad de la luz. ¿Y quién es luz? Dios es luz. Por eso Él es el único, hermanos, que está en la eternidad. Para Él no está la cuestión del tiempo. Por eso, hermanos, Isaías 57:15, Dios habita en la eternidad. Y también Santiago 1:17, y Santiago habla que Él es el Padre de las luces, en quien no puede existir variación o sombras de dudas. ¿Por qué? Porque el tiempo no pasa, ¿entienden? Él vive en la eternidad. Entonces, Dios es luz. Entonces, cuanto más, hermanos, nosotros nos liberamos de lo que es material, cuanto más nosotros vivimos en el Espíritu, hermanos, más próximo, nosotros más vamos a tener la sensación de Dios. No estaremos tan limitados por el espacio ni por el tiempo. Nosotros estaremos también tan enfocados como Jesús en hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, bueno, yo no voy a gastar más tiempo sobre esto, sobre la ecuación de Einstein. Creo que no le interesa a ustedes esto. Lo que vale es que Dios es luz y habita en la eternidad, y en Él no hay cambio de variación, porque con Dios ni el tiempo ni el espacio, conforme a lo que entendemos, existe. Es interesante. Usted dice, pero el tiempo no existe en la eternidad. Pero existe en Apocalipsis, en un escenario en el cielo delante del trono de Dios. Y ahí hay un registro que dice, se hizo silencio por media hora en los cielos. Media hora. Es un tiempo, ¿no es así? No me pregunten, no sé. Pero tengo seguridad que esa media hora no es media hora nuestra, sino media hora de la eternidad. Si no hay tiempo, ¿cómo que hay tiempo? Usted va a ver esto cuando usted llegue allá. Por tanto, hermanos, gracias a Dios, nosotros tenemos que liberarnos de este tema de la materia. Por eso, Colosenses 3 dice, buscad las cosas de arriba, pensad en las cosas de arriba, donde Cristo vive y está sentado a la diestra de Dios. Por eso, hermanos, no esté tan apegado a las cosas terrenales. Estas cosas son todas relativas. Un día desaparecen todo. Por eso vamos a tomarnos de lo que es eterno, lo que tiene valor espiritual. Y Dios es luz. Amén. Así, hermanos, para engendrar vida en nosotros, el mismo Dios tiene que resplandecer en nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4. Acompañen conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Hermanos, la palabra de Dios, la verdad y la presencia de Dios son elementos eternos. No cambian con el tiempo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, de la misma manera que Él trajo con su rebelión tinieblas a la tierra, Él está llevando tinieblas en los corazones de los hombres, cegando el corazón de los hombres para que los hombres no vean al Dios que es luz. Entonces, Él está trabajando en nuestro corazón, el corazón de los hombres. Satanás está trabajando en el corazón de los hombres para que la luz del evangelio, de la luz de Cristo, no resplandezca. Cristo, que es la imagen del Dios. Por tanto, ustedes que están en las calles predicando el evangelio del reino, ustedes están llevando esta luz para aquellos corazones que Satanás está cegando. No quiere que las personas vean la luz. Hermanos, las personas necesitan de la luz. Para engendrar vida, necesita de la luz. Y Dios es luz. Entonces, vamos a las calles, sea para hacer colportaje, sea para orar por las personas. Vamos a llevar la luz, porque con la luz va a engendrar vida. Y con la luz van a tener el mantenimiento de la vida. Porque no predicamos a nosotros mismos. Hermanos, no predique de acuerdo con su conocimiento bíblico. Si usted predica con sus propias palabras, no va a suceder nada, hermanos. Pero si usted predica la palabra, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Él no predicaba a Él mismo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros mismos como vuestros siervos, por amor a Jesús. Hermanos, nosotros no estamos aquí exhibiéndonos, que nosotros sabemos, conocemos la Biblia, nosotros tenemos sabiduría de palabra, tenemos elocuencia. Hermanos, no tiene ningún sentido, porque esto no resulta en vida, porque esto no resulta en la luz. Lo que las personas necesitan, que están cegadas por Satanás, necesitan de la luz. Y nosotros, si nosotros nos predicamos a nosotros mismos, no vamos a engendrar luz. Pero si predicamos a Jesucristo, vamos a engendrar luz. ¿Y nosotros somos qué? Nosotros somos solo siervos. Por eso, hermanos, nunca se ensoberbezca, porque lo máximo, por mayor suceso que tengamos, ¿quién hace la obra? Es Dios. Quien hace la obra es el Espíritu. Nosotros somos solo siervos. Nunca busques gloria para sí mismo. Nunca busques espacio, seguidores, fama. Hermanos, esto no vale nada, no vale nada. Nosotros somos solamente portadores de la luz. Somos solamente portadores de vida. Somos canales para llevar esta palabra de Dios, que será la luz a las personas. Por tanto, nosotros siempre nos comportamos como siervos. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él dijo en el primer día, sea la luz. Él dijo, y resplandeciese las tinieblas la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por un lado, la creación fue un hecho. Pero hermanos, para nosotros, gracias a Dios, no nos quedamos solo en el hecho de la creación. Nosotros ahora nos enfocamos en la realidad espiritual de lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Entonces, Dios no solamente restauró la luz en aquel día para la tierra, Dios está restaurando la luz en mi corazón y en su corazón. Para que nosotros no vivamos más ciegamente. No podemos quedarnos más
viviendo como ciegos aquí en la tierra. Vamos a vivir por la luz. ¿De dónde viene la luz? Viene de la palabra. Por eso Pablo dice, lo que nosotros predicamos es a Jesucristo. Entonces la palabra que nosotros predicamos es el mismo Cristo, es el mismo verbo que trae la luz a las personas. Oh Señor Jesús. Entonces la vida, vamos a ver, Juan capítulo 1, volviendo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo, yo leí hasta el 2, versículo 3 dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, lo que Dios quiere dar al hombre es su vida. Sin su vida, hermanos, no hay salvación. Sin la vida de Dios, hermanos, no tiene sentido que usted sea un buen cristiano, con un buen comportamiento. Esto, hermanos, no resuelve nada, no cumple la voluntad de Dios. Usted y yo necesitamos desesperadamente de la vida de Dios. Y esta vida es la misma luz. La vida de Dios, cuando la recibimos, hermanos, pasa a iluminarnos, comienza a iluminarnos. Usted tiene esta experiencia. En el día que usted creyó en el Señor Jesús, usted recibió la vida de Dios. Usted se tornó hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. Dios dio poder para usted, que creyó en el nombre del Señor, a ser un hijo de Dios. Y cuando usted se tornó hijo de Dios, usted pasó a esta vida que usted recibió, es su luz. Usted obtuvo una luz, ganó una luz, ¿no es así? Usted comenzó a percibir que la vida que usted llevaba era una inmundicia. Usted comenzó a ver, usted vivió toda su vida y siempre gustó de aquella vida, pero de repente usted vio que aquella vida era una vida de pecado. Entonces, hermanos, la vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Usted puede luchar la luz con las tinieblas. Por de donde aparece la luz, las tinieblas huyen. Usted ya probó. Yo una vez fui al garage de mi apartamento. Entré en el garage y la luz se terminó. Y el garage no tenía ninguna entrada de luz natural. Estaba una oscuridad total. Y yo no veía ningún palmo adelante de mi nariz. Y yo comencé a perderme. No sabía en qué dirección estaba. No sabía en qué dirección estaba mi automóvil. Podía chocarme con una columna. Entonces es horrible. Pero si en este momento si usted prendiese un palito de fósforo, si usted tiene una linterna, por más débil que sea, cuando enciende una pequeña luz, parece que disipa las tinieblas, te da dirección. Usted dice, opa, estoy en la dirección incorrecta. Miren cómo la luz es preciosa. Entonces nosotros necesitamos de la luz. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí el versículo 8. No era él la luz. Él aquí era Juan Bautista. Juan Bautista no era la luz, sino que vino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Gracias a Dios, hermanos, esta luz me iluminó. Y continúa iluminándome. Yo no estoy andando en la oscuridad. Yo no ando en lo oscuro. Yo tengo la luz. Y esta vida es la luz dentro de mí. Entonces, gracias a Dios. Y ahí, volviendo a Génesis 1, continuando.
Y dijo luz, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y hubo la tarde y la mañana en un día. Por primera vez aquí en la tierra, Dios entonces separó la luz y las tinieblas, y llamó a la luz de día y a las tinieblas de noche. Y a Dios le gustó esta separación. Hubo la tarde y la mañana. Ustedes saben que para Dios el día sucede al crepúsculo de la tarde. Tal es así que los judíos cumplen así. El día comienza en el crepúsculo de la tarde y va hasta el crepúsculo de la tarde del otro día. Por eso es tarde y mañana del primer día. Muy bien. Entonces, hermanos, nosotros, ¿cuándo primeramente, 2 Corintios 6, vamos a ver. 2 de Corintios capítulo 6. Señor Jesús. Hoy no estoy bien para hojear la Biblia. Capítulo 6, versículo 14. Aquí nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia y la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de ellos, de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis en lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, hermanos, nosotros no somos más de las tinieblas, porque hoy somos de la luz. ¿Está bien? Entonces somos hijos de la luz. Vamos a ver Efesios 5. Nosotros somos hijos de la luz. ¿Usted es hijo de la luz o no? Somos hijos de la luz. Versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Ustedes eran tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, nosotros somos hijos de la luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando usted anda en la luz, usted produce la bondad, la justicia y la verdad, y usted va a probar siempre al Señor agradándose con usted. Usted va a ver la sonrisa del Señor. Pero si usted anda en las tinieblas, usted no va a ver al Señor con el rostro sonriente para usted. ¿No es así? Entonces, hermanos, aquí nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hermanos, las obras de las tinieblas son infructuosas, quiere decir, no producen frutos para Dios. Usted puede trabajar, hacer en las tinieblas, no da fruto para Dios. Porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto, es vergonzoso nosotros mencionar estas cosas que ellos hacen en las tinieblas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ustedes saben que nada está oculto. Un día, todo lo que usted hace en lo oculto va a manifestarse, va a aparecer.
Por tanto, si usted no quiere pasar vergüenza, hermanos, mejor no lo haga. Por lo que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es andar como la luz, como hijos de la luz. Vamos a andar como hijos de la luz. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tic-tac está avanzando, vamos a redimir el tiempo. Si usted dice, yo no estoy haciendo nada de equivocado, usted dejó pasar el tiempo sin hacer la voluntad de Dios, ya es malo. No hay nada que sea inocente. Si usted no hace la voluntad de Dios, el tiempo pasó, ya es algo malo. Por esta razón. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, lo más importante para nosotros es estar enfocado en hacer la voluntad de Dios, en hacer que Cristo encabece todas las cosas. ¿Por qué los colportores van a las calles? Es para que esta voluntad de Dios suceda, predicar el evangelio del reino. ¿Por qué nosotros estamos edificando la iglesia, cuidando a las personas? Es para que Cristo pueda encabezar sobre todos nosotros. La voluntad de Dios es nuestro enfoque. ¿Cómo hacer para que la voluntad de Dios sea nuestro enfoque? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino aquí no necesariamente es embriagarse con vino. Usted puede decir, pero a mí no me gusta el vino. Este vino aquí significa el vino del mundo. Las cosas del mundo nos embriagan. Sin percibir, nosotros estamos ahí embriagados con las cosas del mundo. Pueden ser hasta cosas legítimas, pero nos embriagan para no hacer la voluntad de Dios que suceda. ¿Usted entiende? Entonces Satanás va a usar a todo. Va a usar al mundo, viniendo de este mundo, para embriagarlo a usted, para ir en contra de la voluntad de Dios. Porque el enfoque aquí es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿cuál es el secreto para que yo esté ganando tiempo? En todo tiempo siendo útil para hacer la voluntad de Dios, llenándome del Espíritu. Si yo me lleno del Espíritu, hermanos, yo tengo seguridad que mis días están siendo útiles para hacer la voluntad de Dios. ¿Usted cree en esto? ¿Y cómo usted puede llenarse del Espíritu? Haciendo inmersión con los hermanos, hablando entre vosotros, salmos, himnos y cánticos espirituales. Con la inmersión, grito de guerra, usted estará inculcando la palabra con seguridad. Usted estará haciendo la voluntad de Dios. Entonces, después de eso, vamos a ver Colosenses 5. Colosenses 5. Pero Colosenses no tiene capítulo 5. Señor Jesús. Yo creo que estoy equivocándome en el libro. Señor Jesús. Sí, es eso. Primera Tesalonicenses 5, versículo 4. Yo me equivoqué del libro. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, cuando Dios dijo, Él llamó luz de día y tinieblas a la noche. Hermanos, cuando Él habla de día aquí, Él también está refiriéndose al día cuando Él aparezca. ¿Ustedes me entienden? Entonces, cuando Él nos llame de hijos de la luz, es nuestro andar para hacer la voluntad de Dios. Y cuando nos llama de hijos del día, hay una diferencia. Cuando Él nos llama de hijos del día, son aquellos que luchan para cuando aparezca el día, en aquel momento, seamos aprobados. Está esta diferencia. ¿Ustedes entienden? Entonces ahora van a entender.
vosotros no estáis en tinieblas, para que en este día como ladrón os sorprenda, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Aquí hay una diferencia. Ustedes son hijos de la luz y están andando para hacer la voluntad de Dios, y ustedes también son los hijos del día. Ustedes están preparándose, aguardando para la venida del Señor, para que aquel día suceda. Ni no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues porque nosotros somos hijos del día. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, sí, ¿qué es vigilar o dormir? Dormir aquí no es dormir de noche, dormir aquí es dormir, morir. Entonces, vigilar es estar vivo. Dormir es dormir en el Señor. Hermanos, si yo estoy despierto, estoy viviendo, yo debo vivir para vigilar para que el día llegue. Si yo duermo, hermanos, si yo duermo, aquí dice, yo he dormido en unión con Él. ¿Cómo usted vive y duerme en unión con Él, con el Señor? En la palabra. Dormir con Dios y despertarse con Dios. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde estoy? Edificaos recíprocamente, así como lo hacéis. Y ahora, hermanos, yo tengo aún una tarea para terminar, que es el segundo día. Ustedes tienen paciencia para oír el segundo día. Vamos entonces al segundo día. ¿Dónde está? Versículo 9. Dijo también Dios, júntense todas las aguas que estén debajo de los cielos en un lugar, y se descubra cielo seco. Y fue así. Esperan, ¿dónde estoy? Este es el tercer día. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárese las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Qué hizo Dios en el segundo día? El primer día Él creó la luz, y la luz es esencial para engendrar vida y mantener la vida. Y el segundo día, el firmamento. ¿Qué es el firmamento? Dios llamó al firmamento de cielo. En verdad, hermanos, el firmamento para nosotros, para que entendamos, es la atmósfera. Es la atmósfera. Y nuestra atmósfera, aparentemente, la atmósfera, ¿qué es tan esencial para la vida? Hermanos, la atmósfera nos trajo aire para que podamos respirar. Sin el aire, usted no vive. Es así, usted no viviría. ¿Quién consigue estar sin respirar 5 minutos? Hay algunos que consiguen, algunos consiguen. Hace apnea bajo el agua. Yo creo que bajo el agua aquí 2 o 3 minutos ya se levantan, ya no aguantan. Y los mejores aquí hasta 5 minutos. Pero yo creo que nadie consigue 8 minutos. 10 minutos, entonces usted muere. Entonces las células del cerebro son las más sensibles en la falta de oxígeno. Entonces la muerte cerebral será segura.
Entonces nosotros, hermanos, necesitamos del aire para respirar. ¿Quién es el aire? El Espíritu. La palabra espíritu, tanto en hebreo como en griego, es la misma palabra para aire y es la misma palabra para viento, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, el espíritu es como aire, como la atmósfera, está en todo lugar. Gracias al Señor que nosotros podemos respirar en todo lugar. Y sin el aire, ya dije, en pocos minutos usted muere. Gracias al Señor tenemos el aire. Pero Él hizo algo más maravilloso aún, la atmósfera. Tal vez usted nunca le dio valor a esto, pero la atmósfera, imagínese usted, la tierra estaba toda envuelta por las aguas de la muerte. Estas aguas son no potables, no son saludables, no se puede traer vida, los seres vivos no consiguen beber esta agua. Aguas de la muerte, hermanos, no sirven para nada, pero con el surgimiento del firmamento, el surgimiento de la atmósfera, ahí surge un fenómeno físico. ¿Cuál es el fenómeno físico que surge ahí? La evaporación. ¿Ustedes sabían esto? La evaporación. La evaporación hace con que la atmósfera permite este fenómeno evaporación. Entonces no necesita el agua en estado líquido alcanzar la ebullición. Usted sabe qué es ebullición. Cuando el estado líquido, el agua en estado líquido se torna en estado gaseoso, cuando la ama de casa toma una olla y hierve agua, y cuando el agua llega a 100 grados centígrados, llega al punto de ebullición. Entonces el agua en estado líquido pasa a salir el vapor del agua. Entonces pasa a estar en el estado gaseoso. Ustedes que son adolescentes estudiaron esto. Tenemos estado sólido, que es el hielo, el estado líquido, que es el agua líquida, y tenemos el estado gaseoso, que son los vapores de agua. Pero no necesita llegar a este nivel para producir vapor de agua, basta tener atmósfera. Entonces, estas aguas de los mares, que son aguas saladas no potables, por causa de la atmósfera comienza a evaporarse y el vapor del agua comienza a salir para la atmósfera y se acumulan ¿en dónde? Estas aguas se acumulan en las nubes. Estas aguas son potables, aguas de la vida. Por eso, hermanos, el Espíritu también se asemeja al agua. Y el agua es que da vida, el agua es vida, ¿no es así? ¿Es vida o no? Jesús le dijo a la mujer samaritana, si bebieres de esta agua, volverías a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Por el contrario, será en ti una fuente que saltará para vida eterna. Ahí Jesús habló en Juan 7, 37 a 39. Quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Esto él dijo con respecto al Espíritu que habían de recibir. Entonces el Espíritu, hermanos, también trae esta esencia del agua que es tan esencial para la vida. Usted puede ayunar de la comida, tal vez, no sé si usted aguanta, pero por algunas semanas tal vez. Pero usted no deja de respirar ni por 10 minutos. Y usted no puede dejar de beber agua por algún tiempo. Viene la deshidratación. Por eso, hermanos, miren cómo Dios proveyó todo. Y esta evaporación hace con que estas aguas producidas por la evaporación de la atmósfera suban de las aguas de la muerte, son agua potable. ¿Y dónde Dios acumula estas aguas? Imagínense, si Dios necesitara crear tanques de aguas para colocar estas aguas de la muerte y producir evaporación y colocar en los tanques de agua para que podamos beber estas aguas potables.
entonces, hermanos, la superficie de la tierra estaría llena de tanques de agua, pero Dios es tan sabio, que este vapor de agua se acumula toneladas de agua allí en los cielos, sin columnas de concreta, ni concreto de acero, están allí en las nubes, moviéndose, y va para donde necesita y llueve, se precipita, y cuando desciende a la montaña, los valles, y se acumulan en manantiales de aguas y ríos de agua viva. Hermanos, Dios no es maravilloso. Si Dios no hiciese esto, usted y yo estaríamos muertos de sed. No tendríamos agua potable para beber. Gracias a Dios, hermanos, con la introducción. Por eso, Isaías 55, versículos 10 y 11. Ustedes recuerdan cuando leímos, por eso, cuando Dios hace descer el agua. Vamos a leer para terminar, ¿puede ser? ¿Por qué? Así como descem a chuva e a neve dos céus, mas desce de onde? Desce do céu. Porque Mas onde como, fica o céu? Nas nuvens. como desciende de los cielos la lluvia, ¿desciende de dónde? De los cielos. ¿Pero dónde en los cielos? En las nubes. Miren cómo Dios es sabio. Chuva e a neve No necesita crear una estructura para aguantar. reguem a terra, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Deus está preocupado em En verdad, Dios no está solo preocupado con el lado físico de las cosas. Dios está preocupado con hacer su voluntad. Así será la palabra que sale de mi boca. Entonces la palabra que sale de mi boca es como lluvia, como agua potable, como nieve. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Para qué propósito Dios la envió? Para hacer la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, Cristo murió y resucitó. Vamos lá. Oh Señor Jesús. Você já conhece, não conhece? Colosenses 3. Colosenses 3. Ustedes ya lo conocen, ¿no lo conocen? Né? Com Cristo. Você foi ressuscitado. Sí, pues habéis resucitado Você já não pertence mais con à Cristo. terra, né? ¿Usted fue resucitado con Cristo o no? Onde Cristo Usted ya no pertenece más a las cosas de la tierra. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. sereis manifestados. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estos son aquellos que son del día y estos son aquellos que buscan las cosas de lo alto. Dios entonces hizo la separación de las aguas de arriba con las aguas de abajo, solo con la creación de la atmósfera, del aire. Miren cómo Dios es tan sabio. Por eso, hermanos, vamos a tener, para terminar, vamos a tener el mismo corazón de Abraham. No buscar para sí mismo nada en esta tierra. Mi objetivo de vida es tornarme rico. Yo quiero conquistar sucesos. Yo quiero adquirir muchos bienes, muchas propiedades. Yo quiero tener mucho dinero para mis nietos, mis bisnietos. Hermanos, no busque nada para sí mismo como Abraham. Abraham, aún teniendo la promesa de Dios de hacerlo heredar toda la tierra de Canaán, él partió sin tener un palmo de tierra aquí en la tierra. Y nunca reclamó. ¿Por qué? Porque él buscaba una patria celestial. Nosotros también. En esta tierra todo pasa, todo pasará. Pero hermanos, lo que no pasa es la palabra de Dios y la voluntad de Dios será hecha. Entonces nosotros, en cuanto vivimos aquí en la tierra, nosotros vivimos como peregrinos y extranjeros porque nosotros aspiramos una patria celestial.
como hijos del día, aguardando aquel día que suceda en nuestra vida. Amén. Estas son el primero y el segundo día. Amén. Jesús es el Señor. Hola, buenos días. Pues les cuento una buena noticia. Acaba de llegar del aeropuerto, estoy en el aeropuerto, y yo escuché a un muchacho misionero diciéndole a alguien, ¿puedo orar por ti? Y yo dije, yo quiero eso, yo quiero. Ven, ora por mí. Y este lindo, hermoso muchacho, amado de Dios, y que está apasionado por Jesús, hizo una oración por mí hermosa y pude hacer una oración de fe. Y los animo a que sigan en esto tan hermoso. Muchas gracias.